Ok, yo creo que ya podemos dar inicio a este webinar. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar de estrategias de reducción de costos en Amazon Web Services. El día de hoy nos acompañan Felipe Pontes y Max Brenes de Cloud Health by VMware y Alejandro Planas, director de Escala 24/7. Ellos nos van a estar guiando hoy a lo largo de todo el webinar. Les recuerdo que existe una sección de preguntas en la que pueden ir dejándonos sus comentarios, cualquier tipo de dudas que tengan, y al final del webinar nuestros expertos van a estar contestándolas. Entonces, adelante, Max, Felipe, Ale, cuando quieran. Perfecto, gracias, Ana. Quien habla es Felipe Pontes de Cloud Health. Entonces, vamos a empezar el webinar de hoy hablando, en primer lugar, de los motivos, las razones por cuál las personas siguen la adopción de cloud, ¿no? Los motivos principales son performance, ¿no? O sea, quieren que los recursos sean disponibles de acuerdo con la demanda y que sean escalables. Otro punto importante es la disponibilidad de ese recurso, o sea, que recursos que por más que haya un problema, se tiene un proceso de disaster recovery y que el negocio no lo pare, ¿no? Y el tercer punto, que es un punto que vamos a hablar con más detalle hoy, que es el tema de costo. Cuando uno se mueve a un modelo on-premise, a un modelo a la nube, una de las cosas que viene en mente es el factor que no tiene que comprar las máquinas, no necesita tener los servers, y con eso quieren pagar solamente por la utilización. O sea, algunos proveedores de cloud hoy en día hasta hablan en cobranza por minutos, segundos, un detalle muy bajo. Entonces, ¿cómo tomamos las mejores ventajas basado en eso? Pero según Gartner, no es bien así. Es muy común que una empresa ahí tenga un costo de 3 veces más de lo que esperaba. Entonces, la expectativa a veces no corresponde los resultados no corresponden con la expectativa que tiene uno, ¿no? Próximo slide, por favor. Próximo. Entonces, cuando adentramos en eso, tenemos que pensar algunas preguntas, una cosa para tener en mente cuando hace el cambio de on-premise para la nube o hasta cuando ya está en la nube, si exactamente está sacando todas las ventajas que tiene. El primero es, ¿cuánto cuesta su infraestructura? ¿Cuánto cuesta eso en on-premise? ¿Cuánto cuesta eso en la nube? Porque se tiene que tener una forma, un comparativo. ¿Cuánto dinero está gastando con eso todo lo que tiene? ¿Será que tiene de verdad la idea de todo lo que está corriendo sobre la nube? ¿De verdad sabes de todos los recursos, todos los tipos de soluciones, de plataformas como servicio, de infraestructura como servicio que va a necesitar para ese cambio en la nube? Entonces, los nombres se cambian, o sea, tiene tamaños distintos, configuraciones distintas. Entonces, ¿cuál de verdad es lo mejor que necesita para su negocio? Y además de eso, ¿cuál tipo de sistemas tienen para hacer el control de eso? Entonces, para optimizar eso en la nube, tenemos que pensar en esos 5 puntos. ¿Cómo hacemos ahorro de costes? ¿Cómo tenemos la eficiencia del tiempo, de los recursos? O sea, si estamos utilizando los recursos con el tiempo que necesitamos. Hacer la reducción de los riesgos de seguridad, porque es un nuevo ambiente. Y tener un proceso que sea eficiente, o sea, no es algo que vamos a hacer una vez por mes, tiene que ser mantener eso todo el tiempo. ¿Y cómo mantenemos todos recursos disponibles todos los tiempos? Y con eso vamos a tener la optimización de la nube. Próximo, por favor. Entonces, ahora vamos a cambiar para un otro punto pensando en ese punto que hablamos ahora, cuáles son las mejores prácticas y de los clientes que tenemos, y a eso paso a Max. Max. Sí, muchas gracias, Felipe. Mucho gusto conocerlos virtualmente todos ustedes. Muy agradecido por el tiempo que nos dan para poder presentar esto con nuestros amigos y socios de Escala 24/7. Ahora les puedo presentar 10 cosas que ustedes pueden usar como mejores prácticas para bajar costos. Son cosas que ustedes claramente pueden tener la capacidad de implementar ahora, si ustedes desean, pero obviamente nosotros recomendamos que se apoyen en nuestros amigos de Escala 24/7 para tratar de implementar todo esto de una manera conjunta y más eficiente. Slide.
El primero de las cosas que vamos a hablar entonces es eliminar los volúmenes de EBS no conectados. ¿Por qué? Porque cuando se lanza una instancia a través de la consola de AWS, hay una configuración que garantiza que el volumen de EBS asociado se elimina al finalizar la instancia, pero a veces no se pone o no se implementa. Y lo que pasa es que AWS va a seguir cobrando por el precio de esa lista completo del volumen, incluso si no está en uso. Entonces, una vez que se encuentran dónde eliminarlos, son fáciles de hacer esto, de eliminarlos. Pero hay que recordar ir a buscarlos. Entonces, se tiene que volver parte de su manera de actuar, ir a buscarlos después de que los se crean y no se necesiten para ir a eliminarlos. La recomendación es, obviamente, cuando un volumen no ha estado conectado por 2 semanas, ya es muy poco probable que se vaya a utilizar de nuevo. Entonces, esos son buenos candidatos después de las 2 semanas de no estar conectados, de eliminarlos de una vez. Como ven, vamos a tener un poco de contextos en los mismos slides. Nosotros, para que entiendan cómo esto ha afectado a clientes nuestros. Por ejemplo, CloudHealth una vez ayudó a un importante editor de periódicos a descubrir 1000 volúmenes de bebés que no estaban conectados. Entonces, al eliminar eso, hicieron una gran, salvar bastante plata o dinero. Slide, por favor. Gracias. La segunda recomendación es eliminar los snapshots antiguos o viejos. Los snapshots pueden expirar fuera de control muy fácilmente. ¿Por qué? Porque usted puede tener cuantos quiera o cuantos deseen. Hay una retención ilimitada y hay poca visibilidad. Es difícil de encontrarlos en las plataformas de AWS. Entonces puede tener muchos. Es una buena práctica buscar candidatos para eliminación por la edad, buscar los viejos. Y recordar que la mayoría de la recuperación se producirá a partir de la copia de seguridad más reciente. Entonces, eso le indica a usted más o menos qué tan viejo puede ser. Y también, obviamente, los snapshots de volúmenes EBS no asociados, los del primer punto, pues esos mismos también son buenos candidatos para borrar. Claro, hay que tener mucho cuidado de no eliminar los snapshots de los volúmenes que sí están con una instancia, ¿verdad? Entonces, busquen los que no están con una instancia, los que no están asociados, y luego esos son unos buenos candidatos para borrar. El tercer punto, eliminar los IP addresses elásticos y que también no estén asociados. Cuando los IP elásticos están asociados con una instancia, esos son gratis en ese momento. No libres, son gratis. Pero si esa instancia se detiene o se termina y entonces la asociación ya no está o no se crea otra asociación de ese IP elástico con otra instancia, entonces ya ahí sí se empieza a cobrar una tarifa. Los cargos mensuales de IP elásticos, en realidad ustedes tienen que tenerlos prácticamente lo más cerca de cero posible, porque no hay necesidad si están todos bien asociados. De nuevo, otro ejemplo que nosotros tuvimos en CloudHealth es que vimos un gran telco, una empresa de telecomunicación, con cientos de estos casos que no tenían IP addresses gratis cuando deberían tenerlos. Y el cargo de IP addresses elásticos al mes siguiente fue casi al mes fue casi $40,000. Entonces sí puede ser un cargo bastante importante si no está bien manejado. El cuarto punto es terminar los activos zombies. ¿Qué son las causas comunes de lo que nosotros llamamos zombies? De nuevo, olvidarse de desactivar recursos que no están utilizando. Son los lanzamientos fallidos de instancias por errores típicos como errores en los scripts de desprovisionamiento. Hay muchas causas, pero el punto es AWS va a cobrar por ello siempre, no va a importar la causa que esté detrás de eso. Entonces, si esos activos no están en estado de ejecución, siempre se van a cobrar. Y pueden ser de muchos diferentes tipos de activos, ¿verdad? Instancias ES2, instancias RDS, volúmenes ABS de nuevo, y Elastic Load Balancers. Todos esos pueden ser zombies. Y de nuevo, entonces de zombies, es lo que llamamos zombies son de los que están, de los que se lanzaron
y no se están utilizando en este momento. Entonces, cuando usted quiere hacer una cacería de zombies, como dirían, como si estuviera en una película, pueden identificar las instancias que tienen un máximo de CPU que sea menor del 5% de los últimos 30 días. Esos son unos buenos candidatos para eliminar. Claro, eso sí, no nada más los eliminen de un plomazo, sino que también tienen que ir a investigar cada una de esas instancias, porque hay algunos casos que en realidad sí son verdaderos, que se utilizan poco y puede haber algún uso. Entonces sí tengan cuidado con eso, pero en realidad eso es un buen lugar para empezar. El quinto punto con mejor práctica es actualizar las instancias en generaciones más nuevas. Y me disculpa por el error ortográfico ahí. El AWS lanza instancias S2 cada poco tiempo. Años, puede ser hasta menos de años. Y por lo general hay una gran ventaja de precio y rendimiento entre las instancias nuevas y las instancias que ya tenían. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Cuando actualizar una M3 X Large a una M4 X Large, puede reducir los costos hasta en un 24%. Y además ofrece más memoria. Entonces, siempre hay que tener es una buena práctica estar viendo qué tipo de instancias está sacando AWS y algunas actualizaciones y ver si tienen un mejor precio y rendimiento. De nuevo, otro ejemplo que tuvimos es que una gran empresa de business to business, software as a service, encontró que casi el 60% de las instancias que ejecutaron los últimos 12 meses estaban utilizando instancias de generaciones anteriores, y cuando las actualizaron, eso les ahorró millones de dólares al año. Esto es bastante importante si ustedes son parte de unas empresas grandes. La sexta es readecuar las instancias CS2 y los volúmenes EBS. En este sentido, está también relacionado con lo que acabamos de hablar. Cuando hay instancias nuevas que aparecen, también no solo pueden ser más baratas en el sentido de una instancia que tenga un rendimiento parecido a la que ustedes ya tenían, sino que también tal vez les da la oportunidad de readecuar a tener instancias que sean más, sea un mejor fit para lo que ustedes ocupen. Y entonces también por ahí entonces no es solamente buscar algo que sea parecido a lo que ustedes ya tenían y que sea tal vez más barato en este momento, sino que también buscar instancias nuevas que tal vez sean un mejor fit para lo que ustedes hagan. De esa manera pueden controlar los gastos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es importante tener desde antes de buscar las instancias ya umbrales específicos que ustedes puedan tener predeterminados para buscar, ok, esto es lo que estamos buscando, vamos a ver si hay un mejor fit, y se me está olvidando la palabra fit en español, qué barbaridad, que sea un mejor, que calce mejor con lo que ustedes están buscando de infraestructura. Si ustedes, entonces la idea aquí es tengan una idea clara de qué es lo que su infraestructura necesita y luego busquen las instancias, al revés de buscar las instancias y ver si les funciona con la infraestructura. Porque los activos con baja utilización para las métricas de rendimiento principales como el 20% o menos de la CPU máxima muchas veces infrautilizados. O sea, pueden estar utilizando muy poco una instancia que ustedes tengan y definitivamente pueden estar buscando algo que lleve ese porcentaje del 20% más al 60%, digamos. Slide, por favor. Inicie y detenga instancias en un horario establecido. Esta es bastante grande. Muchas de las instancias que la gente utiliza en realidad no necesita tenerlas corriendo 24 horas al día por los 7 días a la semana, 12 meses al año. Los procesos por lotes de prueba, los batch processes,
las de desarrollo, los de control de calidad, en realidad no son normalmente cosas que las compañías ocupan tener corriendo 24 horas al día. Y si los tienen, pues obviamente pues tienen 772 a 744 horas al mes. Entonces, ¿qué sería bueno? Sería desactivar cosas que ustedes no los van a ocupar en las noches, los fines de semana, los días festivos. Y si solo hacen eso, ya pueden guardarse muchas horas, que obviamente se traduce en mucho dinero que se puede estar salvando de estar gastando. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Ustedes tienen que pensar en establecer una meta para las horas semanales de cada instancia, que no son de producción, obviamente. Estamos hablando de ver las instancias de dos maneras, de calificarlas desde el principio en instancias de producción y en las instancias de no de producción. Para esas instancias de producción, tal vez sí es un caso que sí los tienen que tener el 24/7, pero las que no son de producción, ya esas mismas son buenos candidatos para estarlas limitando. Por ejemplo, una editorial que nosotros trabajamos también fijó ese objetivo para las que no fueran de producción en menos de 80 horas por semana y eso les ahorró miles de dólares al mes. La octava práctica, estamos hablando de comprar y optimizar instancias reservadas, ¿verdad? Entonces, no solo tener las instancias corriendo, sino también on demand, ¿verdad? En demanda, sino estar buscando instancias reservadas, porque estas son más baratas, obviamente, que las que se pueden sacar en demanda, ¿verdad? Comprar reservadas, instancias reservadas puede ahorrar hasta 75% en comparación con las en demanda. Entonces, claro está que al comprar unas instancias reservadas, eso es un gasto de frente, ¿verdad? Pero esos gastos de frente en realidad valen la pena, porque, por ejemplo, si compran reservaciones por un año, ese gasto de frente se cubre en 6 meses. Si compran reservaciones de 3 años, se cubren en 9 meses. Entonces, a partir del 7º mes para las del año y del 10º mes hasta 36 meses para los de 3 años, ya están haciendo bastante, salvando bastante plata de esa manera. Obviamente no, hay que tener cuidado, no se puede tratar de optimizar hasta el 100%, porque entonces más bien se pueden pasar y gastar mucho en esas reservaciones y que al final no las terminen utilizando. Entonces, un buen número para tratar de apuntar a la cobertura es 60%, por lo menos para empezar. Las organizaciones que ya tienen más experiencia en esto sí tratan de llevarlo al 80%, pero es porque tienen bastante experiencia en ver qué tipo de reservas hacen bastantes diferentes mixturas de reservas, de algunos de 1 año, algunos de 3 años, para diferentes tipos de producción, algunos para producción, algunos para desarrollo, algunos para QA. Entonces, es una cosa que definitivamente hay que entrarle con cuidado, pero que hay que entrar. Y luego ya ustedes pueden tomarle más, con experiencia, pueden llevar a subir esa cobertura. Entonces, obviamente, no basta con comprar las instancias reservadas, ¿verdad? El punto es de que tienen que mantenerlas continuamente optimizadas. Es algo que hay que constantemente estar viendo, que si lo que ustedes compraron, que si la mixtura que tiene ahorita en demanda, instancias reservadas y obviamente en savings plans y todo esto, es lo correcto para ustedes. Y AWS obviamente ofrece instancias reservadas en muchos de sus servicios. AC2, RDS, Redshift, DynamoDB, Elasticache, etc. Siguiente punto, el 9º, es mover Object Data a un tier de storage de más bajo costo. Es casi que lógico si uno lo piensa, pero en realidad no se hace bastante. O sea, nosotros notamos que es una de las cosas que no se piensa inmediatamente. Pero es lógico. O sea, si ustedes están usando un tipo de storage
que sea más accesible es más caro. Entonces, hay algunas cosas que ustedes pueden mover a un storage que es más difícil de sacar si uno los ocupa, pero que el porcentaje de posibilidad, la posibilidad de que ustedes vayan a ocupar, tratar de accesar esos objetos en storage es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que la práctica de los objetos que residen en S3 por más de 30 días, que se vayan a S3 Infrequent Access. Esa es una clara. Y hay otros tipos de cosas que ustedes pueden, pero eso obviamente va a cambiar entre industria y compañías. Algunas compañías que esto les va a servir, tal vez hasta algunos que digan que si están 30 días sin estar residiendo en S3, tal vez pueden irse todavía más que S3 Infrequent hasta Glacier y que todavía es más barato. Entonces el punto acá es empezar a pensar, no tenemos que tener todo a la mano, sino que hay cosas que se pueden estar moviendo a servicios más que son tal vez menos accesibles a la mano, tal vez un día dura en sacar esa información si se ocupe, pero que en realidad la posibilidad de que ocupemos esa información es muy, muy baja y por lo tanto nos podemos ahorrar dinero ahí. Otro ejemplo de una empresa que nosotros hemos trabajado es que una empresa de juegos móviles movió 600 terabytes de información de S3 a S3 Infrequent Access y eso les ahorró más de $7,000 al mes. Por último, de las 10 prácticas que estábamos incluyendo acá es convertir a serverless lo más que puedan. Obviamente la gran ventaja acá de serverless es de que no tener que estar gastando en utilizando servicios que puedan estar, que no los vayan a ocupar, que sean porque son, porque lo que ustedes tal vez están ocupando son cosas, son procesos que no ocupen estar guardando información, que nada más ocupan que corra. Esos son grandes ejemplos de convertir a serverless. El clásico ejemplo en AWS es usar AWS Lambda y el comprar recursos de computación e incrementos de milisegundos significa no pagar nunca por CPU o capacidad inactiva. Entonces ahí está el modelo de precios. De nuevo, hay un número de solicitudes, el primer 1,000,000 son gratis y luego empieza 20 centavos por millón después de eso. Entonces, casos de uso de Lambda, de nuevo, procesar archivos cargados, analizar logs de CloudWatch y CloudTrail, automatizar las operaciones por ejemplo, activar instancias reservadas, y hay muchos más. Es cuestión de analizarlo por su tipo de compañía e industria. Y ahora le paso la presentación a Alejandro. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Al final estaremos gustosos de apoyarles con sus preguntas y poderles responder. Mi nombre es Alejandro Planas, de Escala 24/7. La idea es explicarles las mejores prácticas y las experiencias que hemos tenido de ayudar a nuestros clientes a optimizar sus cuentas de AWS y maximizar los ahorros que pueden lograr, ¿no? Entonces, evidentemente, la nube de AWS promueve que usted únicamente va a pagar los servicios que utiliza. Es decir, no solamente será facturado lo que estás utilizando. Pero la pregunta realmente es, ¿cómo pagas únicamente los servicios que realmente necesitas? Es decir, ¿cómo evitas tener infraestructura que te toque pagar, pero realmente no ocupabas tenerla encendida o no la ocupabas de ese tamaño? Cuando la facturación es tan granular, realmente es muy importante
tener herramientas que le permitan a usted poder tener ese control, ¿no? Entonces, el objetivo finalmente es lograr una disminución sostenida de los costos diarios de AWS. O sea, esto es una curva ideal, o digamos, es un objetivo alcanzable en el cual a través de múltiples estrategias de optimización, sus costos van disminuyendo a lo largo del tiempo y logra utilizar la infraestructura o logra aprovechar al máximo el dinero que le cuesta la infraestructura. Entonces, escala 24/7 utilizando Cloud Health logra ese objetivo y logra apoyar a sus clientes en este objetivo. Entonces, digamos, una secuencia lógica, una secuencia típica para este proceso de optimización de costos? Lo primero es analizar el origen de los costos que se están incurriendo en una cuenta en particular o en una infraestructura, en una carga de trabajo, ¿no? Típicamente, los costos son principalmente relacionados con cómputo, es decir, EC2, RDS, Redshift, AppStream, Workspaces, luego almacenamiento y luego transferencia y otros servicios. Entonces, realmente lo principal es optimizar los recursos de cómputo, hacer right sizing, es decir, colocar las instancias en el tamaño que realmente se ocupa. Hay un incentivo muy importante en hacer una renovación de las familias de cómputo porque obtienes una reducción en los costos, pero adicionalmente tienes mayor performance. Entonces, por menos dinero tienes mayor performance, y si tienes un clúster o un sistema de autoescalado donde tienes múltiples nodos, pues realmente con menos nodos logras lo mismo. Entonces, y a lo largo de las renovaciones de M3 a M4, de M4 a M5, han habido reducciones de costo y aumento de performance. La siguiente generación que viene, que es la sexta generación de AWS, las M6, las C6 y las R6, van a tener incrementos de performance casi de 40%. Entonces, es muy importante estar preparado para esta siguiente generación. Luego, agendar horarios para recursos no productivos, por ejemplo, calidad y desarrollo. Entonces, como bien lo dijo Max, infraestructura que no ocupe tener encendida todo el tiempo, típicamente servidores de desarrollo, servidores de calidad. ¿Por qué tenerlos encendidos en la noche? De la misma forma que usted apaga las luces de la oficina cuando se va en la noche, bueno, no en estos días, evidentemente, pero cuando volvamos a la normalidad, cuando usted apaga la luz en las noches, ¿por qué no apagar los servidores que no ocupa? Entonces debe agendar horarios. Luego hacer refactoring, optimización de sus costos vía conversión a serverless. Esto es una oportunidad de ahorro importante. Y luego optimización de propios serverless, porque serverless inclusive puede ser optimizado. Luego, finalmente, una vez que tienes las instancias del tamaño adecuado, entonces puedes planificar la gestión de reservas, y eso es un proceso continuo, evidentemente, no es una sola vez, y la planificación de savings plans. Entonces, otro punto es la optimización de costos de almacenamiento, EBS, snapshots, y finalmente optimización de otros servicios. Y nunca es tarde para comenzar a planificar esas estrategias de optimizar y racionalizar la infraestructura. Entonces, Cloud Health tiene múltiples, nos permite revisar la infraestructura desde múltiples aristas, con múltiples reportes. Uno de ellos es el pulso, digamos, permite hacer un chequeo del pulso y te da una visibilidad rápida de múltiples aspectos de la infraestructura. Entonces, digamos, siguiendo la secuencia descrita, lo primero es definir
¿de dónde vienen principalmente los costos para entender dónde debemos optimizar? En este caso, este digamos es un cliente o estos son gráficas de clientes reales. Estos son métricas de un cliente muy típico donde esencialmente EC2 es la principal componente y RDS es la segunda componente, y a partir de allí algunos workspaces, S3, pero son costos menores. Claramente aquí podemos ver que lo principal o el principal ahorro de costos vendrá de la optimización de cómputo de vía S2 y cómputo vía RDS. Si logramos hacer esas optimizaciones, como se ve que se optimizó, digamos, hacia el último mes, entonces hay reducciones de costos importantes. En este caso hubo una reducción de costos cerca de 20% para este cliente. Y este en particular es un cliente que tiene más de 1000 instancias, o sea que hay mucho trabajo de optimización, pero cuando tienes un ecosistema tan amplio de instancias, realmente es complejo, y Cloudhel te permite evaluar y poder segmentar y disectar la data para poder hacer este análisis. Entonces, también te permite evaluar cómo estás utilizando las instancias de EC2 y cómo qué tipo de reservas y qué tipo de costos o cómo estás distribuyendo los costos de forma que puedas profundizar las reservas y los savings plan. Entonces, una vez que has determinado de dónde vienen los costos, entonces comenzamos el right sizing o la optimización de los tamaños de las instancias EC2, y esa optimización, Cloudhel nos ayuda a través de sus herramientas para hacer right sizing. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un caso de un cliente donde específicamente se realizó un right sizing de instancias de producción R5, donde inicialmente estaban utilizando R5.2 extra large. Esto en particular es un cliente utilizando HANA, y la realidad es que, como pueden ver acá, este cliente logró reemplazar o optimizar el uso de su infraestructura para reemplazar su infraestructura R5 o sus servidores R5 2 extra large por servidores 8 extra large, que son, digamos, de menor capacidad, pero adecuados para lo que para lo que este cliente necesitaba, y evidentemente una reducción de costos importante al hacer esto. Luego, adicionalmente, una segunda, digamos, ronda o una segunda iteración de optimización, en la cual algunos de los servidores 8 extra large son reemplazados por 4 extra large, es decir, un tamaño, y tienes una iteración adicional. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hacer right sizing de instancia y tener un impacto real y tangible en sus costos de cómputo. Es decir, si usted se hubiese quedado sin hacer ningún tipo de movimiento digamos, en R5 2 extra large, pues digamos, todo ese diferencial hubiese sido costo excedente que no necesitaba haber pagado. El haber hecho este right sizing, pues tuvo un ahorro tangible y real para este cliente. Luego, la renovación de familias de cómputo. Como dije, la renovación de familias de cómputo es importante tenerla siempre en cuenta. Un punto importante es que
si estás utilizando reservas de cómputo y reserva o savings plan que son de tipo EC2, el cambio de familia debe estar sincronizado con la expiración de las reservas, y eso es algo en lo que Scala junto con Cloud Health definitivamente puede apoyarles. En este caso en particular, este cliente expirando sus reservas, pues aprovechó para hacer una renovación de instancias R4 a instancias R5. Este es otro caso de HANA, y en este caso en particular, el cliente obtuvo más performance esencialmente por menos dinero, porque realmente logró disminuir sus costos y ahora tiene una renovación tecnológica implícita, aún habiendo bajado sus costos. ¿Okay? Luego, agendar horarios para recursos no productivos. Nuevamente, si usted los servidores de desarrollo y calidad no ocupa utilizarlos en la noche, ¿por qué dejarlos encendidos? Hay un ahorro que se puede tener allí, y claramente usted debe encender y apagar esa infraestructura. Aquí el punto importante es que cuando hay ciclos que son muy claros y están donde los ambientes tienen horarios muy claros, pues con Cloud Health podemos apoyarles a ejecutar esos encendidos y apagados de servidores. Aquí está filtrado por tipo de instancia, donde se ve que las instancias R5 tienden a ser instancias de producción y por ende están esencialmente encendidas la mayor cantidad del tiempo, y las instancias que están siendo encendidas y apagadas son instancias T3 y T2, o sea, otro tipo de instancias que básicamente lo que nos está diciendo es que son instancias que están optimizadas o son perfectas para ser utilizadas en ambientes de desarrollo y calidad. Luego, no todos los horarios de utilización de recursos no todos los horarios para utilización de recursos es tan precisos como los anteriores. Realmente hay horarios más complejos, y esos también podemos ayudarle con Cloud Health. ¿Okay? También se pueden agendar horarios para recursos de producción, y en este caso en particular, esta es una flota de máquinas upstream donde realmente es una flota de máquinas upstream que no sé si las conocen, pero las máquinas upstream son un servicio de AWS para hacer streaming de aplicaciones, para poder convertir aplicaciones legadas en aplicaciones que puedan ser utilizadas vía web. Y en este caso, este cliente en particular utiliza esta aplicación en horarios muy específicos, y el resto del tiempo, pues realmente su costo baja a cero. Y esto tiene una optimización de flotas de upstream haciendo esto puede tener un impacto muy importante sobre los costos. En este caso en particular, este cliente, una vez que esto se inició, hubo un ahorro significativo de casi 80% en la utilización de recursos, simplemente por hacer agendar de forma digamos, adaptada a su necesidad, el uso de su flota upstream. Luego, la migración a serverless, que es refactorización de su infraestructura, pues este es un ejemplo de un cliente donde básicamente el uso de EC2 de cómputo pues bajó y fue reemplazado por Fargate SS, o sea, un servicio de Amazon que se llama SS utilizando Fargate. Y aquí lo notable es que aunque los costos ven que disminuyeron, simultáneamente con esta disminución de costos, hubo un aumento de tráfico. Entonces aquí el aumento es digamos, exponencial, porque a mayor tráfico,
tienen aún costos menores. Entonces, la optimización de costos vía serverless es muy, muy importante siempre tenerla considerada. Y adicionalmente, inclusive utilizando serverless 100%, usted puede lograr optimizaciones, optimizando los recursos de cómputo de serverless. En este caso en particular, un cliente logró optimización en la utilización de Lambda, haciendo dos cosas: optimizando código, pero utilizó Cloudflare para identificar que tenía claramente un tema de aumento de costos en Lambda, que corrigió, reduciendo el tamaño de las funciones, o sea, la cantidad de memoria que ocupaban, y optimizando código con una disminución de costos muy importante, cerca de 80-90%, y Cloudflare le permitió lograr esa identificación y atacar ese problema. Entonces, finalmente, con el manejo entonces llegamos al tema de reserva de instancias. Cloudflare está preparado, y escala 24/7 con Cloudflare le puede ayudar a hacer ese manejo de instancias reservadas para hacer el modelado y poder definir cuáles son las instancias reservadas que usted debe comprar, o sea, sugerir cuáles son las instancias reservadas que usted debe comprar en su infraestructura. Entonces, la planificación y gestión de esas instancias reservadas pues tiene impacto importante, porque cuando usted, digamos, y esto es una curva muy típica donde generas infraestructura nueva, sales a producción, una vez que determinas cuál es el siguiente paso, reservas y estabilizas los costos de esa infraestructura. Entonces, esta es una secuencia muy clara de una correcta gestión de instancias reservadas. Existe un tipo de reservas en AWS que se llaman las instancias convertibles, y Cloud Health permite hacer esa gestión y poder hacer reportes sobre las sugerencias de qué instancias convertibles o cómo convertir esas instancias de un tipo particular a otro, en base a las demandas cambiantes que pueda tener usted en su infraestructura. Luego, Savings Plan. Savings Plan es, digamos, el nuevo ofrecimiento de AWS en relación a optimización de recursos de cómputo, y va, digamos, a largo plazo a mejorar digamos, la dificultad de las instancias reservadas, pero no obstante, digamos, introduce nuevas variables y nuevas dificultades. Entonces, las buenas noticias es que Cloud Health tiene la posibilidad, o le permite a usted tener una visibilidad muy clara de cuál es la utilización de su infraestructura, y a través de dashboards que le permiten visualizar la utilización de los Savings Plan y digamos, el objetivo que se persigue, que es minimizar el consumo on demand en una infraestructura. Es decir, debemos apuntar a que on demand, o el costo por uso por hora, sea cero, o sea lo mínimo posible. En este caso particular, este cliente, además de Savings Plans y reservas, también utiliza instancias spots. Entonces, este es digamos, un uso avanzado o un uso sofisticado de toda el abanico de posibilidades, pero hay una posibilidad de poder ver digamos, todo lo que está ocurriendo de forma muy, muy clara y precisa. Luego, en el uso de Savings Plan, es importante considerar el uso por hora de los recursos. Es decir, en clientes que están encendiendo y apagando instancias de forma correcta, que es lo debido, que es lo que deberían estar haciendo. Entonces, es muy importante que para la compra de los Savings Plan se considere el uso por hora, y
Cloud Health es especialmente hábil en podernos ayudar en hacer esta decisión de cómo se deben comprar los savings plan. Entonces, Escala 24/7 utilizando Cloud Health les puede apoyar en la compra de los savings plan. Finalmente, optimización de costos de almacenamiento, ¿no? EBS y snapshots. Los snapshots esta curva es una política de EBS, digamos, no controlada, donde claramente se ve que empieza a aumentar los snapshots y utilizando Cloud Health se identifica y se corrige el problema y se estabiliza el problema. Entonces, sin una herramienta como esta, estos costos realmente pueden aumentar fuera de control. Entonces, este es el valor de una herramienta como Cloud Health, de poder identificar ese tipo de problemas y estabilizarlos y cortarlos antes que empeoren. Entonces, Cloud Health te permite hacer políticas personalizables para poder hacer gestión y gobierno automatizado de ese tipo de recursos en base a flujos de negocio para poder realmente cortar la infraestructura. Otras optimizaciones posibles, y ya son dependiendo del caso, este es un caso particular donde el uso de config, de AWS Config, que típicamente es un servicio que debería ser de muy bajo costo en la infraestructura, en este caso, por un tema de configuración del Application Load Balancer, se generaban nuevas instancias cada pocos segundos y se generaron miles de instancias constantemente y esto dispara los costos de AWS Config. Entonces, AWS, Cloud Health permitió en este caso en particular poder identificar este problema y poder llegar a la causa raíz y solucionarlo y cortarlo, ¿no? Y finalmente, para casos específicos de clientes de medios, donde CloudFront es digamos, uno de los costos más importantes, la utilización de Cloud Health nos permite apoyarle junto con, digamos, la posibilidad de proveer tarifas preferenciales para clientes de medios que utilicen grandes volúmenes de CloudFront. Entonces, Cloud Health es la manera como podemos identificar estos temas y poder ayudar a nuestros clientes de medios. Este es un caso de uso muy particular. Entonces, ya con eso termino y digamos queda abierto a las preguntas. Hay una consulta donde se pregunta si la actualización de instancias siempre requiere el reinicio de la nueva instancia o el reinicio de la imagen a la nueva instancia. La respuesta es sí. Realmente lo que técnicamente ocurre por debajo es que estás cambiando de host. Realmente Amazon maneja, digamos, hosts que son de máquinas R4, por ejemplo. En este caso, digamos, vuelvo atrás a la lámina específica de ese punto. Correcto. Aquí esta es la renovación de familia. En este caso particular, esta renovación de R4 a R5 se realizó sí, con ventanas de mantenimiento en la noche. Esto era en particular de un cliente de HANA. Y por la naturaleza como AWS requiere que esto se haga, efectivamente se requiere una ventana de mantenimiento. No sé si hay alguna pregunta adicional. No sé si Max o Felipe tienen algún comentario adicional. No, yo no tengo ningún comentario adicional. Yo creo que bueno, de hecho sí tengo un comentario.
porque debo decir algo, pero es más general en el sentido de que para decirle a todos que lo que vos presentaste o sea, muestra una gran conocimiento sobre la capacidad de la plataforma para ayudarlos a todos los que están en el webinar, y por lo tanto es un gran, o sea, nada más podemos recomendarlos a ustedes mucho, y que es un placer tener la sociedad con ustedes. Sí, digo lo mismo, creo que puedo hacer la palabra de Max mis palabras y también puedo hacer una invitación a todos que están escuchando, que si quieren saber más sobre la solución, quieren una demo, quieren más información, que contacte a Scala, que seguro que puede ayudarte, apoyar con todo lo que necesita con el tema de optimización en la nube. Bueno, y si tiene alguna pregunta adicional o luego se ocurre alguna pregunta, pues no duden en contactarnos o enviarnos un correo y con gusto los apoyamos. Creo que Ale, tenemos... por aquí Sergio pregunta, no entendí bien lo que significa AWS Config. Oh, ok. Sí, gracias por esa pregunta. AWS Config es un servicio que registra, ¿ok?, los cambios de configuración que están ocurriendo, ¿ok? Entonces, voy a explicar un poco más en detalle lo que ocurrió acá, que es esta gráfica en particular. Entonces, típicamente en una infraestructura bien administrada, los cambios de configuración están ocurriendo, pero no de una forma tan elevada para poder generar cambios elevados en AWS Config, o perdón, costos elevados en AWS Config. Porque AWS Config simplemente es una herramienta para mantener un log de auditoría de todos los cambios que se han hecho en la infraestructura, de forma que entre cualquier auditoría o cualquier revisión, usted puede determinar exactamente qué se modificó, a qué hora, quién lo modificó, con qué rol, con qué permiso. Entonces, en este caso en particular de este cliente, un cambio en la forma como la aplicación estaba reportando al balanceador de carga su estado de salud, hizo que digamos, la aplicación ya no reportaba un mensaje específico y el balanceador de carga pasó a ver las instancias como no saludables, cuando realmente sí lo estaban, y empezaba a reemplazar instancias por nuevas instancias. En algo así como pocos días hubo más de 45,000 instancias a lo largo. Afortunadamente, AWS factura las instancias o cobra las instancias por segundo de utilización. Entonces las instancias nacían y morían, nacían y morían, nacían y morían, y a lo largo de ese tiempo hubo miles, decenas de miles de instancias, y todos esos cambios fueron registrados por AWS Config como cambios, y por ende hubo un incremento. Entonces, este incremento de AWS Config realmente lo que nos permitió fue ir hasta la causa raíz, y la causa raíz era realmente en la aplicación. La aplicación que reportaba incorrectamente, se hicieron las adecuaciones, en este caso ya ni siquiera en la aplicación, simplemente en el balanceador de carga, que pasara a determinar esa respuesta como una respuesta saludable. El balanceador de carga ya no renovó instancias y simplemente los costos de config cayeron. Ese es el caso específico que sucedió en este ejemplo, pero lo importante es que CloudHealth permitió identificar un problema tan complejo como ese para poder llegar a la causa raíz del problema. Luego, apuntar a una cobertura del 60%. ¿Algún ejemplo? Bueno, algún ejemplo, sí. Este es más del 60%, porque realmente la cobertura, es decir, cuánto
cuánto del dinero que se está gastando se está gastando, digamos, utilizando Savings Plan. Este es un ejemplo perfecto. Savings Plan en este momento está cubriendo todas el costo, y lo que no está cubriendo es porque el nivel de ahorro que lograrías sería menor a el de simplemente apagar las instancias. Entonces, el remanente que está sobre el Savings Plan, que es la parte bajo demanda, esa parte es bajo demanda, realmente estás optimizando costos encendiendo y apagando, y en este caso la cobertura se logra de mayor a 60%. Bueno. Bueno, oye, qué maravilla. Muchas gracias. No sabía. Hay un comentario de un cliente real que creo que es alguna de estas láminas que dice: buen día, le agradezco a Scala por esta información. A nosotros nos ayudaron bastante con este tema y logramos grandes reducciones en los costos de operación, gracias a un análisis sobre toda nuestra infraestructura. Oye, gracias Sergio por ese comentario. Una de estas láminas era de ellos. Entonces, bueno, ya con eso damos por concluida. La pregunta que hizo Gabriel de la cobertura quedó resuelta. En todo caso, no, Gabriel, nos puedes hacer la consulta por correo y con mucho gusto les ayudamos. Bueno. Por aquí no Entonces, puede haber más preguntas. Entonces, si quieren, podemos finalizar. Gracias por su participación esta mañana y les agradecemos haber estado. Cualquier duda adicional, pues nos pueden contactar y con gusto siempre podemos ayudarles. Gracias. Gracias a ustedes, Gracias a Felipe y Max, todos. por acompañarnos hoy. Cómo no, mucho gusto. Qué Hasta luego. gusto. Hasta luego. Bye.